qué es el periodismo. Me di cuenta un poco de que no era la profesión que de verdad quería hacer. A la pregunta del millón. ¿Los periodistas están bien pagados? No te diría que es una profesión que esté bastante bien pagada. ¿Crees que escogerías de nuevo periodismo? Sabiendo lo que sé ahora, te diría que no. Bueno, bienvenidos una vez más a Elige tu carrera. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Jacobo, que estudió periodismo. Pero bueno, le voy a dejar que se presente él y así ya entramos en materia. Bueno, Nada, Jaco. Un placer estar aquí. Así que nada. Yo hice periodismo hace ya unos cuantos años. Te diría, bueno, exactamente 10. Hace 10 años ya Bastantes, empecé. Terminé la carrera, que tenemos ahora la típica fiestecilla de los 10 años de salida del colegio. Pues justo, 2016 empecé. La hice en la Complutense de Madrid. Vale. Y ahora actualmente abandoné un poco más todo lo que era la comunicación y el periodismo. Vale. Y estoy dentro del departamento de comunicación y marca de Reales Seguros, en la parte más de activación de patrocinio. Vale, perfecto. Bueno, luego vamos a ver qué significan todas esas palabrejas y por qué te cambiaste y tal. Pero bueno, empezando por lo importante, como hoy hemos venido a hablar de periodismo, pues bueno, cuéntanos qué es el periodismo, qué es la carrera de periodismo y así por encima qué se estudia exactamente. Bueno, el periodismo hay mil formas de definirlo. Yo te diría que al fin y al cabo es informar. O sea, el periodismo nace con la labor de informar. Hay varias formas de hacer periodismo y diferentes estilos, pero así a grandes rasgos, informar a la sociedad en la que vivimos de lo que está ocurriendo en ella y en todos sus entornos. Se podría incluir, o sea, televisión, periódicos, que sería lo más tradicional, ¿no? Imagino. Justo, Y radio. hay desde medios más tradicionales como pueden ser la televisión, la radio o la propia prensa escrita, o ahora todos los tipos de formatos y canales que han salido con las redes sociales, que a lo mejor en un minuto te han informado de todo lo que pasa a nivel económico, ya quieras en un aspecto más concreto, a lo mejor, o ciudad como es Madrid, o más a nivel nacional o internacional. O sea, ¿se incluiría dentro del periodismo los Reels, por ejemplo, que nos aparecen, o TikTok, o cosas así? Sí. O sea, sí que es cierto que a lo mejor muchos de ellos no están hechos por los propios periodistas. Sí. Pero la mayoría de medios de comunicación hoy en día están metidos ahí. Así que bueno, sí, claro. Sería una forma también de informar y de llegar a la sociedad, que al fin y al cabo es la parte importante del propio periodismo en sí, sobre todo en este caso a la gente más joven. Muy bien. ¿Y qué diferencia el periodismo del contenido, por así decirlo, de ocio? O sea, ¿qué diferencia hay entre Lola Lolita, imagínate, y un periodista, pero que sea influencer también? Bueno, es una pregunta bastante complicada porque ahora es bastante difícil diferenciar, sobre todo, y pasa también dentro de los propios medios nacionales, que son noticias como puramente noticias de verdad e información, o a lo mejor que es más el gossipeo que se llama ahora, o los trends y contenido que se genera no tanto para informar, sino a lo mejor más para divertir a la sociedad. Muy bien. Vale, pues volvemos a lo que estudiaste tú exactamente. Has dicho que estudiaste en la Complutense. ¿Sabes si hay más universidades en España que sean así reconocidas, en Barcelona, Madrid, Valencia o lo que sea, y que nos puedas decir alguna? En su momento yo me acuerdo que la Complutense era una de las más top para hacer periodismo. Venía mucha gente en mi carrera, yo tengo muchos amigos que venían de fuera de Madrid. Yo siempre tuve bastante claro que lo quería hacer en Madrid y en la Complutense, porque al fin y al cabo era algo que tenía muy claro y que de cierto modo iba a ser una forma fácil de acceder, porque yo, con las notas que llevaba, para la nota de corte que había en su momento, iba a dar de sobra. Entonces sí que es cierto que no me informé tanto de las opciones que había, porque tenía ya algo bastante definido. Muy bien. Y en su momento tú elegiste la Complutense de Madrid porque considerabas que era la más top. Imagino que porque muchos periodistas míticos de la historia de España habrían estudiado en la Complutense. Sí. ¿Sabes si hay algunas otras que estén dentro también de ese top universidades, así por nombre?
Sí que me acuerdo que antes salían pues, ciertos rankings y demás y la Complutense entraba y luego me imagino también pues que ahora también mucho a nivel universidades privadas Sí, está trabajando bastante bien, sobre todo por los medios que tienen, que en comparación con la que hay de las públicas, ya en su momento cuando yo la hice había gran diferencia, no sé si se habrá renovado o sí. no, pero sobre todo los materiales a la hora de hacer asignaturas como radio, televisión y demás, pues al fin y al cabo el tener una base privada detrás pues ayuda Sí. a tener, digamos, las cosas más nuevas. Claro, entiendo que eso al final va incluido en el precio. Si la Sí, privada te cobra más, ¿no? justo. Pues tiene más medios, ¿no? Sí. Muy bien. Y si tú tuvieses que elegir entre privada o pública, ¿qué crees? ¿Por qué lado de la balanza crees que se decanta y por qué? Yo en el momento que elegí no veía ningún tipo de diferencia y de hecho en plan en los rankings, como te comentaba, las públicas estaban bastante valoradas porque sí que es cierto que en cuanto a carrera, asignaturas y Sí, demás es todo bastante similar. Entonces es un precio que te puedes ahorrar, sobre todo teniendo en cuenta luego a lo mejor una posible especialidad en máster, que ahí sí que a lo mejor pues medios, los propios medios a nivel nacional los tienen o otras universidades también se destacan, decantarte ahí más por el lado privado cuando ya es el momento más de especializarte y ver muy un bien. poco hacia dónde quieres ir. ¿Y si eligieras hoy? Volvería a ir por la Sí, pública, sí, sí que es muy bien. cierto que no veo que haya, vamos, desde mi punto de vista, para lo que luego he visto dentro de las propias Sí, carreras y demás, no creo que haga falta tener que pagar tanto por una privada cuando la propia complejidad de la carrera no lo necesita. vale, muy bien. Perfecto. En su momento, vamos a hacer como que volvemos a cuando tenías 17, 18 años que ibas a elegir. ¿Consideraste alguna otra carrera que era parecida? Pues me imagino, Sí, sí, comunicación sí, 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 sí. audiovisual, O sea, yo qué yo sé. tenía en mente comunicación, periodismo con comunicación audiovisual en la Carlos III. Esa sí que es cierto que la nota de corte era bastante alta y no llegué. O sea, tampoco Sí, me lo marqué como un objetivo de que tengo que entrar sí o sí, si no, pues repetiré la PAO hasta que entre, porque tenía bastante claro que yo lo que quería era la parte de mm, periodismo, pero que si lo podía complementar con la parte de comunicación audiovisual tampoco me iba a importar. Pero en su momento sí que valoré esa en la Carlos III, que también estaba recomendada como dentro de las carreras de comunicación como una de las mejor valoradas. ¿Y tú crees que ahora, viéndolo desde la parte de sector profesional, hubiese merecido la pena coger, pues eso, una de periodismo con, yo qué sé, con comunicación audiovisual o periodismo con, yo qué Yo sé, diría que pues, sí, porque todo lo que implica tener más conocimiento al fin y al cabo siempre ayuda y luego a la hora de poder diferenciarte, digamos, en una entrevista, el que tengas algo de comunicación audiovisual, que sepas hacer tus cosillas, siempre ayudará. Así que es cierto que luego también si puedes hacer periodismo a secas y hacer un propio máster ya más en comunicación audiovisual o si de repente has visto que te gusta más otra rama como las relaciones públicas sí. o algo más por el estilo de comunicación y no tanto por el audiovisual, em, irte directamente con esa opción de una vez terminado pues ya en el máster especializarte. ¿Y me podrías explicar cuál es la diferencia entre dos o tres de estas? O sea, periodismo, comunicación audiovisual, relaciones públicas. Periodismo está más enfocado a toda la parte, digamos, de informar, escrito, televisión y radio de una manera más pura como se conoce el periodismo en sí. Sí, Luego la parte de comunicación audiovisual, pues todo lo que tenga que ver en cierto modo con la publicidad, el marketing, pues a la hora de generación de contenido, pues más para la televisión sí. o para móviles. Y luego relaciones públicas. Dentro de la carrera, no sé muy bien las materias que se dan. Imagino que muchas serán similares y que serán dos o tres, sobre todo en optativas, las que se diferenciarán. Dentro del mundo laboral sí que te lleva más a una comunicación más institucional, pues de esa relación con los medios para que a la hora de dar a conocer la empresa en la que trabajas funcione de una mejor manera u otra. O
¿Eso qué quiere decir exactamente? O sea, comunicación institucional es comunicación de empresas, ¿no? Sí. Y relación con los medios es, pues, las publicidades que quieran hacer las empresas en televisión o en periódicos, cosas de este estilo. Sí, bueno, dentro del departamento de comunicación luego hay bastantes ramas. Por un lado está la comunicación externa, que es, digamos, a lo mejor la relación con esos medios a la hora de generación de contenidos, artículos Sí, y la relación más del día a día. Luego las relaciones institucionales, que no es tanto a lo mejor con medios, sino más con otras empresas o vale, fundaciones y demás. Y luego la comunicación propia de la empresa, que es más de cara a los empleados. vale, vale, perfecto. Pues con eso yo creo que queda claro. Muy bien. ¿Qué tendría, bajo tu punto de vista, que tener sí o sí alguien que quiere estudiar periodismo? ¿Ganas? Lo primero. O sea, es una profesión que requiere bastante trabajo, ganas, esfuerzo y también en gran parte vocación. O sea, la gente a lo mejor se mete en periodismo al principio por meterse en alguna carrera y que la nota de corte es baja, a la larga no va a acabar trabajando en el mundo del periodismo porque si quieres conseguir algo y llegar a Sí, puestos donde de verdad vas a ser relevante, que luego también por ende van a tener cierta repercusión a nivel económico y poder vivir de ello, van a ser las ganas. Y luego, por otro lado, lo que se dice siempre de mucho morro, no a lo mejor mucho morro, pero sí no tener tanta vergüenza a la hora de hacer ciertas cosas, que muchas veces es casi mejor pedir perdón que permiso. vale, perfecto. Sí, o sea, bueno, en resumen que si alguien se va a meter de rebote no lo recomendarías, ¿no? Entiendo. No. Y luego gente, pues a lo mejor que tiene más timidez y tal, a lo mejor tampoco es su carrera, ¿no? Se Bueno, puede o superar, sea, si, pero... si, si sí que tienes vocación y quieres hacerlo, luego hay formas de trabajarlo Hmm, y dentro de ciertas asignaturas, a lo mejor no tanto en la carrera, porque a nivel práctico tampoco se hace tanto, no sé si eso habrá cambiado, pero en su momento no se hacía tanto. vale, Luego hay muchos cursos, asignaturas dentro de máster y demás, que sí que te ayudan a desarrollar esa timidez y que puedas ser perfectamente un periodista, hablar de cara a público o con cualquier vale, personaje que te encuentres por la vida. por la vida. Vale, muy bien. Pregunta, ¿hay que ser buen estudiante para estudiar periodismo? Mm, no tiene por qué. O sea, Vale. no O es sea, una, no considero que sea una carrera complicada. Sí que, que es cierto que hay ciertas asignaturas que a lo mejor te van a requerir más horas de puro estudio porque son pura teoría, pero no te diría que es una carrera complicada de que necesitas tener un buen coco para poder sacarla o si no, no la vas a sacar. vale, pero y luego a la hora de... Bueno, imagino que a nivel académico a lo mejor sí que puede haber una diferenciación de alguien que es un buen estudiante en bachiller, Hmm. si sigue siendo un buen estudiante en periodismo, o no hay ninguna relación. En el sentido que alguien que a lo mejor que encuentra su pasión, de repente llega a periodismo y empieza a sacar matrículas de honor porque... Sí, o sea, si tú tienes una buena base y traes una buena base del colegio, sobre todo en la parte de humanidades, no te va a resultar difícil sacar buenas notas. Vale, Sí que es cierto que a lo mejor si quieres ir a por el siempre aprobado es bastante fácil. Luego si quieres ir a por nivel de matrículas de honor, no te va a requerir cierto esfuerzo, pero sí te va a requerir ciertas más horas de dedicación vale, para aprenderte la teoría de pe a pa, como te la piden algunos profesores, que son claro. sobre todo más los que se dedican a esa parte teórica. Vale, perfecto. Vamos a hablar de la nota de corte. En su momento, tú has dicho que no tenía una nota de corte muy alta. Eh, ¿Nos podrías decir más o menos por dónde rondaba? Y ya. Cuando yo entré, creo recordar que es que era, o sea, era muy baja. Yo ni me, la verdad, o sea, no es por hacerme el chulo ni nada, yo ni me preocupé. Creo que era un 6,75 sobre 14. Vale, sí. O sea, un aprobado. Sí. Bueno, casi O sea, aprobado que con sobre que 14. llevases una nota buena del colegio, no ibas a necesitar mucho más para entrar. Muy bien. ¿Y qué te parece? Porque, bueno, antes uno de los listados que te he pasado son las notas de corte de
doble Sí. grado de comunicación audiovisual con periodismo en Santiago, doble grado de relaciones internacionales con periodismo. Todas esas sí que tienen notas pues que están en torno al 11, 12, etcétera. ¿Crees que merece la pena la diferencia entre todas estas que son la mayoría dobles grados en las que una de las carreras es periodismo Hmm. con otra posibilidad o crees que no merece la pena? Yo creo que sí. O sea, si te lo curras y de verdad, o sea, y tienes la suerte de que te sale una buena selectividad, llevas una buena base y te llega a la media, de cabeza iría por una, porque como he dicho antes, todo lo que sepa, o sea, todo lo que sea conocer y saber sobre algo, siempre te va a ayudar de cara al futuro. Si tienes muy claro que vas a hacer periodismo puro y duro, bueno, sabes que vas a tener esa nota que al fin y al cabo a Sí. la que vas a llegar, y si quieres ir a por la otra pero no te importa a lo mejor fallar en el intento, pues vas a tener Mm. esa baza que siempre va a estar ahí, que es más baja. De todas formas, he visto que habían subido algo, pero como han subido yo creo todas En en las general, ¿no? notas de corte en general por la forma nueva que hacen de examen. Muy bien. Perfecto. ¿Dirías que hay un estudiante prototipo de periodismo? Es decir, suelen ser, cuando tú entraste a la universidad o en el mundillo laboral, suelen ser más perroflautas, más pijos, más, pues no sé, más gente estándar, más frikis. Imagino que también depende de la universidad en que lo hagas. Yo en la pública veías un poco de todo. Veías desde en el que yo también me incluyo, no a lo mejor tanto como ir a clase con las camisetas de fútbol, pero que ves el grupete que sabe perfectamente que quiere enfocarse a puro periodismo deportivo. Luego, luego a lo mejor el grupo de chicas que sabes que van a ir más por corazón o a lo mejor directamente a televisión, y el resto de periodismo y de medios como la radio o el escrito les van a dar un poco más igual. Y luego ves sí que a lo mejor el típico que es así como que a la hora de hablar contigo es más culto, más más Sí. elaborado a la hora de tener sus discursos, que sabes que pues a lo mejor ese sí que tiene bastante cabida dentro de la prensa escrita, ¿no? Muy bien. Perfecto. Sobre la carrera de periodismo, en este caso, claro, hablando de la Complutense, ¿cómo eran los profesores? ¿Eran, por lo general, profesores que eran más dinosaurios? O sea, chapados a la antigua, etcétera. ¿Eran profesores que a lo mejor tenían cuentas de Twitter potentes porque eran personas reconocidas? ¿Eran trabajadores normales cada uno de su periódico, uno El País, otro El Mundo, etcétera? ¿O simplemente eran muy académicos y no tenían nada que ver con el mundo laboral? Te diría que la gran parte de ellos, ya sean más mayores o más jóvenes, eran bastante académicos. Unos cuantos dinosaurios muy míticos que lo conocían en todos los años porque la forma de dar sus clases era: llego, que esto también se da bastante, llego, te leo mi libro, Sí. te tienes que comprar mi libro. Ah, vale, genial. Así que yo me imagino que ahí algo, algo pescarán y se llevarán, pero muchos profesores era directamente su propio libro que habían escrito ellos, y dar la clase teórica literal, que era por momentos insufrible, y las que intentabas saltarte fuese como fuese. Joder, ya te digo. Y por lo general, en la mayoría de asignaturas o había Sobre algún... todo en las asignaturas que eran más teóricas. En las Vale. teóricas, que son sobre todo las de los primeros años, luego ya tienes una base con menos... O sea, tienes que elegir más optativas, y Sí, las que son para todos y que son a medida que vas ascendiendo suelen ser las teóricas, o sea, que suele haber menos asignaturas de este estilo, pero en los primeros años, que a lo mejor tienes una o dos optativas, que al fin y al cabo suelen ser las, digamos, más divertidas y más entretenidas, porque suelen sí. ser en cierto modo luego también las más prácticas. Sí, en esos primeros años hay bastantes dinosaurios que te toca comerte la chapa Y no queda otra, ¿no? y no queda otra. Muy bien. Y ya por último, sobre el bloque así más general, ¿dirías que periodismo es una carrera donde se estudia mucho? Del uno, bueno, del 0 al 10, ¿en qué grado de nivel de estudio necesitas para sacarte periodismo?
Depende de la persona, lo que le cueste luego estudiar y demás. Yo te diría que con un 6-7 no deberías tener problema en sacarlo. O sea, si me baso en lo que yo he estudiado o cuando iba con mis colegas a la biblioteca a estudiar y un poco lo que veía de cada uno, no tenía que estudiar a lo mejor una barbaridad como otros que se tenían que quedar hasta las tantas, pero estas asignaturas que eran más de o te lo lees, Sí. porque no era a lo mejor a nivel práctico como pueden ser unas matemáticas que es ponerte a hacer ejercicios, ahí sí que tenías que dedicarle algo de horas, pero bueno, por lo general te diría que con un 6-7 deberías... Muy bien, vale. Pues vamos a pasar al bloque 2, que este es sobre el contenido de la carrera y aprendizajes que tú has sacado, etcétera, etcétera. Muy bien, la primera pregunta. ¿Cómo fue el primer año de periodismo? ¿Qué asignaturas ves al principio? Bueno, bien, hay muchas asignaturas que repites de bachillerato que yo creo que todo el mundo debería llegar con una base del propio colegio, que además en el propio colegio también las has visto 3 veces mínimo en primaria, la ESO y bachillerato que se vuelven a repetir ¿Cuáles serían? y luego cogen en primero y te la vuelven a repetir. Historia, Historia, ¿vale? además en mi caso, con cierto toque ideológico de la profesora, Vale, eso. que entiendo que será bastante común a lo mejor tanto en las privadas como en las públicas, cada uno tirando hacia su lado, pero Sí. sí, en cierto modo te podía llegar a hacer hasta algo de gracia. Lengua, Lengua castellana en sí, general, ¿no? que pues más de lo mismo. O sea, si en el colegio no lo has visto 7 veces, Sí. pues, pues aquí es lo mismo y en teoría para esta carrera como es periodismo, pues la lengua ya deberías venir con ella un poco de casa, digamos. Vale. Y luego hay muchas que entiendo que tienen que entrar como en historia del periodismo o algunas de estas que teníamos, que también tienen cierto modo o cierta relación a veces con la historia o a veces con la propia lengua, que ya también, como te decía, es materia que has visto años anteriores. Vale, perfecto. Y eso sería el resumen más o menos del primer año ahí. Sí, el primer año es pura teoría. Y, O sea, de hecho, no sé si hay optativas o si hay optativas, creo que es una. y muy genérico, ¿no? Y son cosas muy genéricas, sí. O sea, Vale. pues donde te meten, digamos, como toda la parte antigua e histórica de lo que viene a ser la profesión. Vale. Y luego a lo Perfecto. mejor bloques como muy genéricos de cómo está constituido el mundo del periodismo y las empresas que se dedican a la información hoy en día. ¿Tú O crees sea, que... los grupos que hay. Vale. ¿Tú crees que esa información la suelen actualizar? O sea, ¿tú crees que habrán actualizado desde que tú estudiaste cómo funcionaba el periodismo a cómo funciona hoy en día? Es buena pregunta. Deberían porque sí que es cierto que ha cambiado bastante. Joder. Y como hablábamos antes, ya no es solo los 3 medios tradicionales de toda la vida, sino que ahora la información puede llegarte por cualquier tipo de medio a lo mejor más digital o incluso de formas nuevas que van a seguir apareciendo seguro. Muy bien. Vale, volviendo al temario, me gustaría si pudieras de alguna forma dividir la carrera en grupos de asignaturas, pues por ejemplo, todas las que tienen que ver con historia, ¿no? Todas las que tienen que ver con, yo qué sé, medios de canales de información, todas las que tienen que ver con otro tema. Pues en los grupos más relevantes o los más importantes, y hay más o menos decirnos, pues al grupo de historia le dedicas un 15-20% del total de la carrera. Al grupo de canales de comunicación, tal porcentaje. ¿Eso podrías hacerlo? Muy a grosso modo, sí. No me acuerdo hasta qué Con eso nos cierto vale. punto y qué porcentaje se le da dentro de la carrera. Pero está, pues digamos, la parte del principio toda teórica, que se puede dividir a lo mejor por un lado en toda la
parte de la historia, pues historia pura y dura o historia también dentro del mundo de la comunicación y cómo ha ido evolucionando Sí, y todos los problemas que han surgido a lo largo de la historia, pues con las guerras en su momento, dictadores y demás. Por otro lado, más el bloque de lengua castellana, sintaxis, cómo estructurar, digamos, a lo mejor pues un enunciado o un artículo, una noticia entera, las partes que tiene que tener siempre y la forma de sí. estructurarla. Por otro lado, también todo el tema de análisis de la sociedad, cómo se divide la sociedad y cómo tienes que dirigirte a ella o los diferentes bloques sociales que hay dentro de todo el mundo. ¿Se divide más en cómo te diriges a gente por, no sé, por ideología política o más tipo porque hay unas personas que son mayores, otras que son pequeñas? Sí, no, más a nivel sociológico, pues también te diría que está incluido un poco, a lo mejor tiene cierto que ver con la historia. O sea, Vale, un poco la evolución de la sociedad, vale, las ideologías que han surgido y las formas de analizarlas o llegar a ellas. vale, perfecto. Mm. ¿Algún grupo más así que...? Luego sí, toda la parte a lo mejor de edición, ya sea pues la parte cromática, que me acuerdo que había una asignatura que estaba más referido a eso, o la simple edición a nivel programa, ¿cuál usábamos? Usábamos el Illustrator Vale, para por si te tocaba a ti mismo. Sí que es cierto que suele ser bastante raro porque dentro luego de los medios está por un lado el redactor y luego por otro lado el editor, que es el encargado que es de editar la propia sí, noticia, pero bueno, también se veían por si acaso tú querías hacer tus pinitos y demás. Y luego, por otro lado, la parte más interesante que yo creo que se debería hacer bastante más hincapié porque luego a la hora de salir al mundo laboral es lo que de verdad vas a ver, que es toda la parte práctica. El saber ponerte delante de una cámara de televisión, el saber redactar una noticia para un medio hmm, escrito, el saber no tanto hablar en un programa de radio, porque bueno, eso al fin y al cabo puede ser sí. algo más fácil, sino el montar un propio programa de radio con su escaleta, con su edición detrás y demás. Muy bien. ¿Y a qué grupo de todos estos les dedicas más tiempo? Eh, Te diría que toda la parte teórica de historia, medios, Sí, sociología y demás son los 2 años primeros de carrera, que además es muy claro por todas las asignaturas que hay. Y luego a partir de ahí que empiezan a aparecer todas las optativas y demás, sí que empieza a ser a lo mejor algo más práctico. Y luego también yo me acuerdo que teníamos que bajar a salas porque no teníamos ordenadores y compartías a lo mejor ordenador muy con bien. dos o tres compañeros más para la parte a lo mejor de edición. Vale, muy bien. Em, Esto ya lo has comentado, pero ¿se parece a alguna asignatura al bachiller? Sí, Hemos quedado que lengua, ¿no? sí, sí, los Castellana. primeros años te vas a encontrar con bastantes cosas que ya has dado años anteriores. Y asignaturas como filosofía, por ejemplo. Algo de... Filosofía como tal no, pero sí que dentro de asignaturas vas a encontrar a lo mejor como pequeños bloques, pues a lo mejor en sociología o cosas así, sí Vale, que se veían algunos que también habías dado en el colegio, pero de manera mucho más breve. vale. ¿Y se da algo de inglés, idiomas, No, algo por el estilo? no. De idiomas nada. En la actualidad no tengo ni idea. Y luego para terminar la carrera, pero juraría que no tuve que presentar nada, que había gente que decía que te pedían, no sé si era un B1 o un B2 de inglés. Yo lo tuve que presentar para irme de Erasmus, pero creo que al finalizar la carrera no pidieron Vale, nada de eso. vale, Que en su perfecto. momento lo típico que lo oías por ahí, pero yo creo que Mm, nunca tuve que llegar a presentar ningún título ni nada. sí. No, es que me parece curioso porque al final el periodismo es algo tan global Sí, tan que, joder, internacional. sobre todo hoy en día, que haces una noticia en español y tendrías a lo mejor la posibilidad de llegar a, yo que sé, a todo el público que habla en inglés de alguna otra forma, simplemente modificándola, ¿no? Por ejemplo, el Hmm. periodismo deportivo,
pues no sé, que no se haga nada, me parece curioso, la verdad. Pero bueno. No, no. Y luego sí que es cierto que a lo mejor en algunas prácticas y demás se ve bastante quién tiene algún conocimiento de inglés y demás y quién no tiene ni puta idea. Sí, ¿y crees que luego a nivel mundo laboral sí que es importante manejarte con otros idiomas? Sí, yo creo que te va a ayudar. O Vale, sea, sobre todo a la hora de moverte, que te tienes que mover bastante bien, es bastante útil. Ya vale. no a nivel de saber preguntar Hmm. a alguien, a lo mejor en alguna rueda de prensa o que te toca ir a algún evento más internacional y poder enterarte de un poco de lo que están hablando, sino te digo también a la hora de encontrar, porque como se trabajan, como muchas veces un periodista no trabaja solo para un medio, Claro. también te puede ayudar a abrirte al extranjero, que ahí también vas a conseguir bastantes puestos, yo creo. Muy bien. Eh, ¿Qué porcentaje de lo aprendido en la carrera de periodismo dirías que no vale para absolutamente nada? Un gran porcentaje. ¿Eso cuánto es? Porque ha A ver, habido... yo entiendo que toda la parte histórica y demás de tu profesión, pues tienes que tener cierto conocimiento. Lo que pasa es que a lo Vale, mejor sí que creo que se exceden en ese conocimiento, que a lo mejor muchas veces incluso dentro de la propia carrera hay veces que ves dos veces lo mismo y dices, joder, esto ya lo he visto a lo sí, mejor en historia de la comunicación y me lo estás volviendo a repetir en segundo en otra que sea no sé qué. sí. Entonces te diría que se podría cortar bastante la carrera. O sea, la carrera, en vez de alargarla a 4 años, a lo mejor se podría hacer de una forma más práctica. Entiendo que esa parte teórica del principio y esa base la tienes que tener, pero bueno, también si llegas a la universidad se tiene que dar por entendido también y por sabido que hay muchas cosas que ya deberías traerlas de casa. Entonces creo que sí que se podría recortar la carrera, o sea, a lo mejor 2 años es muy excesivo, pero hacerla en tres, 100% que se Vale. podría hacer. O sea que fácil, un 25% de la carrera Sí. es suprimible o se debería dar por hecho que O, ya o sabes se hacerlo. podría comprimir, que a lo mejor Hmm. no es tan necesario que desarrolles a lo mejor lo que pasó en 1902. Sí, Yo qué sé, y es que ya ni me acuerdo. O sea, con eso te digo sí. todo. Con Conocimiento que... de memorizar, Sí. escupir en el examen y siguiente, Literal, ¿no? Ya, literal. joder, pues es una pena. Pero bueno, eh, Y luego, o a lo mejor seguir manteniéndola en 4, pero que el último año sea en hmm, plan full práctica sí. y que sea como si que estás dentro de un propio medio todo el día. Algo así. ¿Hay parte del grado que es hacer prácticas en un medio real, o sea, en una empresa o algo así? Eh, Ahí me pillas porque yo mis prácticas sí que las conseguí y me las convalidaron por fuera, entonces nunca me enteré bien del todo si era necesario, me imagino que sí, un número de créditos por prácticas. Imagino que sí. Yo sí que es cierto que al buscármelas por mi cuenta y conseguirlas, además las hice en tercero, luego no averigüé y me Sí. imagino que ya estarían convalidadas. Ah, muy bien. Pero vamos, creo que debería ser obligatorio. Sí, bueno, sobre todo para saber si realmente Para te saber, quieres... para saber si de verdad quieres seguir trabajando en esto y para que de verdad te enteres cómo funciona, Sí, que no es lo que estás viendo a lo mejor en el día a día de la universidad, pero bueno, que eso también imagino que pasará en sí, otras carreras. sí, 100%, totalmente. Muy bien. Dentro de esos 4 años, tú desarrollaste unas habilidades o aprendiste un conocimiento. Concretamente, ¿cuáles sientes que desarrollaste más y cuáles tuviste que aprender fuera de lo que es ese tiempo? Sirve bastante que te meten... o sea, me va a parecer muy pesado con la parte práctica, pero es que luego de verdad en el día a día es lo que Sí, vas a necesitar. Todas las que tienes a nivel práctico te ayudan a desarrollarte y a formarte como periodista a la hora de tener que enfrentarte, pues no sé, esos nervios que tienes a lo mejor antes de hablar en un programa de radio o de salir en televisión, aunque sean 2 segundos. Muchas veces tú vas por la calle, te paran un tío con el micrófono para preguntarte una cosa y hasta ya en esos 2 segundos que te ha sí, preguntado te pones nervioso. Pues esas cosillas sí que hay formas que se trabajan y luego me imagino, yo no llegué a hacer ningún máster, pero que los másteres están bastante especializados y se dedican bastante a esa parte práctica.
Entonces ahí sí que haces tus primeros pinos y, por ejemplo, yo me acuerdo de la asignatura de radio que bajábamos todos los días a la radio, pues joder, te ayuda bastante también a ver cómo se monta una Mm. escaleta y un programa entero. O sea que no es solo ponerte delante de un micro Sí. y empezar a hablar. ¿Y cuál era la otra parte? ¿Cuál Nada, no sí, desarrollas claro, tanto? cuando no desarrollas tanto y a lo mejor sí que te las tienes que buscar tú por fuera o cuando llegas al mundo laboral que dices, joder, esto no me lo han enseñado y resulta que es el día a día de un periodista. Pues a lo mejor el echarle más cara, pero bueno, eso sí que es cierto que también va dentro Sí. de la propia persona. O Sí. sea, a lo mejor, no sé, que te pongan directamente la práctica de tirarte a la calle y consígueme esto, esto y esto. O sea, y no os mandaban, por ejemplo, con una cámara y un micro ahí por Ciudad Universitaria No, a hacer entrevistas ni nada. no. En la asignatura de que estaba más relacionada a televisión, no me acuerdo cómo se llamaba, que además esa la hice con Esteba, que era el que narraba la Champions antiguamente en Ah, la joder. Sexta, y era bastante entretenida porque además era una asignatura sin examen y que era todo lo que te iba a evaluar era a nivel práctico. Mm. Entonces ahí sí que recuerdo que a lo mejor en clase salías a la mesa del profesor y hacías directamente como si estuvieses presentando, yo que sé, un informativo o algo por el estilo, y a lo mejor las prácticas fuera de clase sí te pedía que hicieses cosas delante de cámara y a lo mejor con un micro, pero más como un reportero enviado y no como alguien a lo mejor que va a sacar preguntas Claro. en la calle. O sea, sería ponerte en tu casa, grabarte y lo que entregas es la Justo. grabación. Muy bien. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que sería sobre salida profesional y trabajo. Que, bueno, ya nos has comentado, pero ¿a qué te dedicas tú actualmente? Yo sí que es cierto que como periodista solo hice las prácticas que te comentaba antes. Me di cuenta un poco de que no era la profesión que de verdad quería hacer, que a lo mejor desde muy pequeño siempre lo había tenido claro, pero a la hora de trabajar no me veía tanto, pues a lo mejor por el estilo de vida que era totalmente contrario al que llevaban mis amigos y familia, Mm. y para mí es bastante importante, pues no sé, estar pues un domingo tranquilo cenando en casa con mi familia en el salón, o el viernes o sábado por la tarde noche poder irme con mis amigos a tomar una cerveza y hablar de lo que ha pasado durante la semana. Entonces ahí me di cuenta. Me había gustado mucho la asignatura de marketing durante la carrera, que si no recuerdo mal era en tercero cuarto, que son las partes ya más, como Sí. comentábamos antes, más interesantes y más divertidas. Hice un curso de brand manager en una escuela de publicidad aquí en Madrid. Entonces, bueno, estuve hablando antes con varias personas y demás. Y una tía mía que trabaja en publicidad me dijo, mira, yo conozco esta escuela, vete a hacer el curso a ver si te mola y lo ves. Fui a hacerlo, se llama Atomic Garden, me moló bastante Sí. todo lo que se hacía, sí. Porque yo sí que es cierto que tenía claro que a nivel marketing no me llamaba tanto las agencias de publicidad, un poco pues por lo que me habían contado y porque tampoco me veo mucho dentro de ese mundillo. Pero esto, digamos, es como la otra cara de la publicidad, pero dentro del mundo de la empresa. Es Vale. la parte que está en contacto con la agencia, que son los encargados en ayudarte y en a lo mejor a la hora final de Mm. desarrollar el proyecto, pero tú tienes y les aportas un briefing como una pequeña base un poco de todo lo que quieras. Entonces ahora estoy más en ese lado, en el departamento de comunicación y marca de Reales Seguros. Em, Luego, dentro del propio departamento tenemos diferentes áreas. Estoy más en la parte de creación de contenido y luego la activación de los patrocinios que tenemos. Muy bien. ¿Y hay muchos periodistas que han hecho como tú, que empezaron a lo mejor en una redacción de un periódico o de un medio y han dado el salto a la parte más de comunicación y marketing? Sí, sí, sí. O sea, a nivel grupo de amigos, clase y demás, pues que os sigo por LinkedIn o que de vez en cuando tengo contacto con ellos, te diría que un gran número no está trabajando de periodista en sí.
¿Y por qué crees Hay que es? muchos que están a lo mejor como yo en algo más marketingiano, Sí, o luego otros están más en la parte de comunicación de la empresa, pero no tanto enfocado al periodismo, que eso también a lo mejor estaría bien incluir dentro de la carrera de periodismo más comunicación a nivel, lo que hemos comentado antes de comunicación empresarial más de cara al exterior, que al fin y al cabo también sí, forma parte de la información, o sea, sí, sí, totalmente, del mundo de la información y del periodismo. totalmente. Y, o sea, bueno, me has dicho que de tu entorno son bastantes, Te ¿no? diría un 45 siguen, Un 45% sí, siguen en periodismo. siendo benevolente además. Vale, o sea, igual menos, ¿no? Sí. Incluso. ¿Y eso, o sea, por qué crees que es? ¿Crees que es porque, en tu caso, por ejemplo, tú has hablado de que tenías mucha vocación, ¿no? A lo mejor cuando eras Hmm. pequeño, que te interesaba más ese mundillo y que cuando llegaste dijiste, oye, mira, pues la profesión a lo mejor sí que me gusta, pero lo que no me gusta es el estilo de vida de tener que trabajar un domingo por la noche porque la noticia tiene que estar el lunes por la mañana, ¿no? Hmm. ¿Tú crees que la mayoría es por ese motivo o son variados? Yo creo que el estilo de vida es uno bastante clave. Luego, otro también a lo mejor puede ser que ahí no me meto tanto porque no tengo tanta información a nivel sueldos de toda la vida. Hmm. Se ha hablado que es muy complicado y luego, sobre todo, que no hay tantos puestos a un nivel, digamos, importante. O sea, para llegar a cierto nivel dentro del periodismo Sí. vas a tener mucha competencia y yo creo que eso puede ser lo que más marque a las personas. Y luego también el hecho de tener la tranquilidad a lo mejor que te pueda aportar una empresa que no te pueda aportar tanto el de estar en una reacción, que muchas veces por lo que se dice hay veces que un día estás dentro y otro día estás fuera. Vale, por decisiones que a lo mejor no tienen nada que ver ni Sí, contigo, ¿no? Sí. sí. Muy bien. Entonces, bueno, ¿crees que a la gente le cuesta mucho encontrar trabajo una vez sale de periodismo? Ahí no sabría decirte porque también volvemos a la parte de que depende de la persona. Si eres avispado y te sabes mover y demás, unas prácticas encuentras en un medio. O sea, porque yo sí que es cierto que toda la gente que conozco, las prácticas y demás las ha hecho y no ha sido nada de otro mundo el poder encontrarse y volverse Hmm. loco. Luego ya a la hora de quedarte y desarrollar una carrera muchas veces es más complicado. De que hagas las prácticas en un medio y que luego te quedes, a lo mejor eso sí que es más difícil porque de 15 a lo mejor que están haciendo las prácticas Sí, solo se pueden quedar a uno porque no tienen hueco para más. joder. Sí, hombre, al final eso habla también un poco del sector, de cómo está realmente si no es capaz de absorber a todos los trabajadores Hmm, que podrían ¿qué salir hay? de la carrera de periodismo, ¿no? Muy bien. En tu caso tú has hecho un máster, que es de brand Sí, manager, ¿no? brand manager. ¿Crees que es necesario especializarse en algo al salir de la carrera? Yo personalmente creo que sí. Creo que te ayuda bastante a definir un poco más por dónde vas a querer ir y que te aporta esa parte, digamos, a lo mejor más práctica y más diferencial que no encuentras dentro de las carreras, que a lo mejor Hmm. es como más información, pues, no sé, más común, no tan específica como a lo mejor ahora quieres hacer un máster especializado en, yo qué sé, en algo súper específico y lo vas a encontrar. Sí, Y lo totalmente. vas a poder desarrollar a lo mejor con asignaturas que en la carrera ni de cerca vas a poder encontrar. Sí, Pero por eso, porque yo creo que a lo mejor el máster te sirve mucho para a la hora de especializarte en algo, poder encontrar y sobre todo también la ayuda de alguien que verdaderamente sabe hacerlo y que te puede aportar bastante valor luego a la hora de tú poder ponerlo en práctica en el trabajo. totalmente. De, de las especializaciones que tuviste en su momento, a lo mejor entre las que estarías dudando, que imagino que no solo sería esta, y las que tú ves ahora en el mundo profesional, ¿te atreverías a recomendar algunas?
¿Pero relacionadas con periodismo o Sí, más con...? o con ambas, tanto para gente que ha estudiado periodismo y quiere seguir por la línea Hmm. del periodismo, como para gente que le ha pasado como a ti, que estudió periodismo y a lo mejor quiere acabar haciendo otra cosa, ¿no? En periodismo veo bastante clave todo lo que implique ser práctico. A lo mejor en los propios másters que tienen los propios medios, que bueno, al fin y al cabo es una forma que ellos consiguen también ganar su dinerito y luego además Sí, asegurarse claro. unas prácticas, eh, funciona porque vives el propio día a día de una redacción. Entonces, al fin y al cabo, pues sí, son interesantes. Y luego, en cuanto a salirte del mundo del periodismo, pues no sé, un poco en función por donde también quieras tirar. O sea, la mayoría de los que os habéis salido estáis todos en temas de comunicación de empresas, ¿no? Entiendo. Sí, de Eh, los que yo conozca, sí. Luego me imagino que a lo mejor habrá algún otro que sí, hasta habrá hace de otra todo. carrera. Pero de esos, la mayoría han hecho como tú, algo de brand manager o comunicación institucional. Te diría que sí. O sea, sobre todo si vas a meterte algo más en marketing para poder desarrollarte y formarte un poco más que la propia asignatura que solo tienes una en la Sí, carrera. Luego a nivel más comunicación institucional de empresa, tienes cierta base porque algo se ve en la carrera, pero bueno, yo me imagino que también ayuda bastante pues, no sé, hacerte, a lo mejor ya no te digo un máster, pero sí que algún curso, que ahora hay algunos que están muy bien y te ayudan a seguir formándote. ¿y recomendarías escuelas como la tuya, que a lo mejor es más de cursos, o Sí, un máster? O sea, no sé si hay diferencia entre, pues, como máster con créditos sí, yo me oficiales imagino o que cursos especiales. aparte de lo que cuesta económicamente, Sí, me imagino que luego el máster 100% es bastante más tiempo, y requiere a lo mejor más horas a la hora pues tanto como de estudiarlo como de asistir y de preparártelo. Yo al fin y al cabo el curso este que hice en la escuela publicitaria sí que es cierto que era muy específico, pero eran 6 meses que estabas viendo todo el rato, todos los días, lo que ibas a hacer si te dedicabas a este puesto dentro de una empresa. vale, perfecto. Y volviendo a lo que se dedican colegas y tal, ¿hay mucha gente que se meta en agencias de marketing o cosas así? ¿O es algo que los periodistas no suelen hacer? Hay bastantes, bueno, bastantes. Conozco gente también que ahora entra dentro de... porque hay unas cuantas consultoras que se dedican también a ayudar a las empresas a la hora de la comunicación externa. Vale, Entonces sí, hay gente también que se dedica ahí, pero bueno, como en otros trabajos, o sea, como en otro tipo de trabajos los consultores que a lo mejor empiezan formándose también, que les sirve, digamos, de cierto máster sí, estar un par de años en este tipo de empresas en el que a lo mejor te meten bastante caña y luego de ahí das el salto a la propia empresa y sigues trabajando un poco de lo mismo. muy bien. Perfecto. Vamos a la pregunta del millón. ¿Los periodistas están bien pagados? Aquí sí que es cierto que no te lo podría decir de manera muy exacta porque yo al fin y al cabo solo he hecho prácticas dentro del mundo del periodismo y a mí me las pagaron y estaban al parecer bastante bien remuneradas porque tienes muchas horas muertas con los cámaras, que los cámaras son muchas veces freelance y no tienen nada que ver con el medio para el que trabajas y hablando un poco te cuentan de todo lo que han vivido y te decían, pues mira, tienes bastante suerte que estás cobrando, además no cobraba tampoco mal para ser unas prácticas, porque los de este medio literalmente les pagan cero, o sea, la Joder. experiencia. Y luego un poco lo que se escucha durante la carrera y lo que a lo mejor ves, pues yo qué sé, pues ahora en internet que puedes consultar un poco también nivel Sí, sueldos que hay y demás, no te diría que es una profesión que esté bastante bien pagada. Sí que es cierto que luego hay muchos periodistas que trabajan para varios medios, que a lo mejor dentro de la empresa eso no es tan normal porque tú trabajas por una empresa y estás toda tu jornada sí. laboral dentro de esa empresa, pero a lo mejor dentro del mundo de los periodistas, por un lado estás trabajando en radio en la COPE y luego a nivel redacción escrita trabajas para otro medio como es, pues yo qué sé, El Mundo, El País o Sí, cualquier otro de estos que no tienes un bloqueo para poder recibir
a lo mejor un sueldo por varias partes. Que eso al fin y al cabo es interesante porque estás dedicándote a lo mejor a varias cosas dentro del mundo que te gusta y no te cierras solo a una cosa, pero también dice mucho de que a lo mejor solo con un sueldo no te da Sí, para vivir. totalmente. ¿Crees que hay mucha diferencia entre la gente que acaba de empezar en el mundo laboral y las grandes figuras del periodismo? A nivel salario, O sea, a nivel salario. sí, O sí, sea, sí. puede ser que se concentre mucho en personalidades y, Sí, sin embargo, en... sí, obviamente, pero porque bueno, al fin y al cabo también esas personalidades son las que traen el dinero Claro, y por las que la gente se decanta a ver un programa sí, o a escuchar uno o a escuchar otro. O sea, a lo mejor si tú no tienes yo qué sé, a Herrera en la COPE, la gente no la escucharía y estaría escuchando a Herrera en la SER, que a lo mejor es lo que ha pasado con algún programa que se ha mudado de una cadena a otra y es lo que trae el dinero luego en cuanto a publicidad y sí, patrocinadores. totalmente. Entonces entiendo que por una parte el salario sea acorde, pero sí que es cierto que a lo mejor a un nivel muy muy bajo es bastante precario. Mm. Dentro de las redacciones hay mucha gente que incluso puede no llegar a cobrar y estar empalmando práctica tras práctica durante unos años, o eso no se da. Mm, ahí no sabría decirte. Imagino que habrá un poco de todo. La empresa que intente aguantar el máximo sin pagarte un puto euro. O la que de primeras, a lo mejor como tuve yo suerte, sí que te pagaba bien. Dentro del periodismo hay algunos tipos de periodismo que se paguen mejor que otros. Es decir, por ejemplo, a lo mejor el deportivo se paga mejor que el periodismo, no sé, de investigación. Pues ahí no tengo ni idea. Al fin y al cabo es un poco lo que te compren luego. O sea, porque Vale, tú puedes estar haciendo a lo mejor 7 años de periodismo de investigación, sacar un librillo y que sea todo lo que has conseguido. O a lo mejor tener la suerte de revelar alguno de los papeles estos que han salido ahora de corrupción o de lo que sea y de ahí te ficha algún medio y tengas la suerte de pegar un bombazo. muy bien. O sea, no lo diferenciaría tanto dentro de un poco, o sea, dentro de a lo mejor el mundo deportivo, el mundo moda o algo así, sino que lo diferenciaría obviamente dentro del mundo del interés de la sociedad que te quieran comprar. Vale, perfecto. Sí, al final el que mueve el público es el Sí. que... ¿Crees que ahora es importante que los periodistas tengan pues su propia cuenta de Twitter o sus propias formas de comunicarse? Ya no solo desde su medio, sino que ellos puedan generar contenido de alguna forma por su cuenta. Sí. Ahora es muy, 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 te diría que muy, muy, muy clave y fundamental. Sobre todo porque ahí estás vendiendo tu marca. Entonces tú una vez vendas tu marca ya con eso vas a poder ir a un medio y decirle, oye, yo tengo esto, yo tengo lo otro, o dentro de tu propia marca personal poder sacar beneficios a la hora de lo que te digo que Hmm, hay un montón de gente ya haciendo publicidades pagadas, tanto en Instagram, claro, Twitter o TikTok o lo que sea, que ese dinero va directamente para ti, porque es tuyo y es tu marca. sí, totalmente. ¿Y a nivel horarios? A nivel horarios, no sabría decirte. Sí que es cierto que está la leyenda bastante, pero vamos, como también a lo mejor pasa en las agencias de que te toca quedarte hasta muy tarde. Pero bueno, yo lo que he vivido sí que es cierto que estaba repartido. Hay dentro de las redacciones suele haber turno de mañana y turno de tarde. Sí, Entonces ahí pues se reparte un poco. Luego, dependiendo también en el programa en el que trabajes, que a lo mejor se alarga más o se alarga menos, pues te tocará fastidiarte un poco más o fastidiarte vale. un poco menos. ¿Y de media tú crees que sí que se cumplen los horarios o hay veces que o lo más habitual es, pues oye, nos tenemos que quedar una hora más porque el programa no sale o nos ha llegado esta noticia de última hora, tu horario se acababa ahora, pero es que la tenemos que poner mañana en el periódico y alguien la tiene que hacer? O sea, ¿qué dirías que es habitual esas prácticas o no? Yo diría que
si tuviese que mojarme en algo, que tampoco lo sé muy bien a ciencia cierta, te diría que te tocaría hacer más horas Vale, de lo normal. muy bien, perfecto. Vale, pues vamos a pasar ya al último bloque, que sería balance y consejos. Lo primero de todo, así reflexionando un poco en general de, por un lado, los 4 años que le dedicas a la carrera y luego le incluyes pues la experiencia laboral, en tu caso fueron unas prácticas, pero también pues bueno, lo que conoces de la gente que se ha quedado en la carrera periodística, etcétera. ¿Qué nota le pondrías a la carrera de periodismo del 1 al 10? En relación a... Incluyendo todo. Bueno, depende del gusto, ¿no? Hay luego... O sea, Bueno, en tu hay opinión. desde periodistas muy frikis que son incapaces de retirarse porque es lo que les gusta y llevan toda la vida haciendo y a lo mejor se tiran 80 años, como hay muchos casos, por ejemplo, Mm. en la radio, pues como Pepe Domingo, que ya tenía edad para jubilarse y seguía trabajando, el tío encantado o alguno más. Em, y luego habrá otros casos que también será, pues mira, hago esto, me gano mi pasta y en cuanto pueda me piro Y ya está, ¿no? y no sigo trabajando. Ahí es un poco lo que te he dicho, ahí se ve bastante claro la persona que quiere hacer periodismo, que es la gente que digamos va a llegar a un cierto nivel de bueno de vida y de puesto, porque son los tíos que se tiran muchas horas trabajando o los que directamente cuando entran a la hora que les toca y se van a la hora que se dice. Pero bueno, eso también pasa en todas las empresas, diría. Entonces, bueno, aquí pues por estar en la media un 7,5. Vale, un 7,5. Me parece buena nota, ¿eh? O sea, en Mm. general bueno, eso es que es un, o sea, es un notable, o sea, Sí, pero por eso, porque hay un poco de todo. Al que Vale. le gusta, que sí que es cierto que se agradece y se ve cuando a un periodista le gusta trabajar y le gusta hacer, y le gusta hacer lo que hace, se ve. O sea, porque se ve perfectamente. Y luego también, pues me imagino que dentro de las redacciones habrá otros tantos que no. Y esos le pondrían un 2 Claro, o eso es pues un poco lo variado, peor ¿no? de lo peor, sí. Vale, perfecto. Si volvieras a tener 18 años, ¿crees que escogerías de nuevo periodismo? En mi caso, no. Bueno, a ver, si volvemos a cuando yo tenía los 18 en ese momento te Bueno, diría sabiendo que lo que sabes 100%. ahora. Sabiendo lo que sé ahora y cómo se ha desarrollado un poco toda mi carrera, pues tanto de estudiante como a nivel laboral, te diría que no. O sea, no, pero por lo que comentaba antes del estilo de vida, no me veo tanto ahí. Vale, perfecto. Por último, de este bloque así general, ¿qué crees que deberían saber los que van a escoger periodismo que es malo, pero que ellos no saben de la carrera? Si tuviesen que, vamos, más que nada para que no se lleven una bofetada, por así decirlo, ¿no? De realidad. Eh, te diría que te lo vas a tener que currar mucho. No a nivel carrera, sino más a nivel laboral. Si de verdad vas a querer destacar entre tanta cantidad de gente que se quiere dedicar al mundo del periodismo, porque ya no te hablo solo de periodismo deportivo, que ahí vas a encontrar una infinidad de gente dentro de la carrera Sí, que intenta hacer sus pinitos, sus programas y demás, y luego ves los que de verdad se le ocurran, que luego les ves en la televisión, porque yo he visto unos cuantos en televisión. Em, eso, que vas a tener que, bueno, como todo en esta vida vas a tener que currar mucho, pero que aquí, si de verdad vas a querer llegar a ser alguien, vas a tener que trabajar mucho para poder diferenciarte. vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, hemos acabado con lo que sería el bloque general, pero bueno, hilando con esta última pregunta que has dicho de que tienes que, para el periodismo deportivo, pues que vas a tener que trabajar mucho porque hay mucha gente que se dedica a eso, etcétera. ¿Qué opinas de, por ejemplo, bueno, ahora está muy de moda un programa que igual lo conoces que se llama Línea de Cal, Sí, que a mí es un programa que me encanta, ¿no? sí. Que se podría considerar en cierto modo periodístico, ¿no? Porque hablan Bueno, de está David actualidad y Sánchez, sí, que tal. además es periodista. Y sin embargo lo llevan dos chavales que son influencers, ¿no? ¿Tú crees que realmente es necesario estudiar la carrera de periodismo para ser periodista?
pasa bastante ahora y también pasaba bastante antes. O sea, Sí. el intrusismo laboral dentro del periodismo siempre ha estado, pero porque al fin y al cabo a los propios programas, no tanto en este, que a lo mejor son dos influencers que se aprovechan un poco de toda la, mm, la base de seguidores que tienen para lanzar algo y que en cierto modo funcione, que luego también tienes que trabajártelo y currártelo porque no todo funciona, sino porque a muchos de los programas les interesa, digamos, tener expertos en la materia en la que están trabajando, y muchas veces el periodista no es el experto en la propia materia y traen a alguien de fuera que al fin y al cabo, pues con que tengas algo de formación puedes hablar y desarrollarlo. Pasa en el mundo del fútbol con los comentaristas, que a lo mejor de tres son dos periodistas, o sea, ya estás con un 66% de que son periodistas, pero otro 33% que es un exjugador de fútbol, que lo que ha hecho ha sido jugar al fútbol y te habla un poco de su experiencia personal. O te pasa también a lo mejor en programas de, yo qué sé, de moda, en el que te traen al experto en moda que no es periodista, sino que alguien que se dedica Sí. al mundillo. A lo mejor donde sí que están los propios periodistas y que no hay apenas, te diría que no hay nada de intrusismo laboral es dentro de las redacciones o de programas más a nivel informativos, pero dentro del periodismo sí que es cierto que siempre ha sido una carrera, no solo ahora también sí que es cierto que con lo que dices, con todo el mundo de los influencers y demás, pues se dan bastantes casos también dentro de, pues no sé, cuántos podcasts puede haber de influencers, Sí, totalmente. que hay Bueno, este 70. mismo, yo no soy un influencer renombrado, Bueno, pero lo estoy haciendo y pero digo no estudio periodismo, que ¿no? tenga Sí. un podcast. Y ya simplemente por el hecho y la base de seguidores que traen de las redes sociales les puede funcionar. Entonces sí, siempre o sea, es algo que se da ahora, pero que tampoco es nuevo y que la gente que entra en periodismo debería saber porque es algo que siempre se ha dado, yo creo. Vale. Sí, en cierto modo, o al menos en mi opinión, es lógico porque al final el periodismo, o sea, por eso existe el periodismo especializado, que al final tú te especializas en algo muchísimo, porque Sí, si sí. no, alguien que sepa de esa materia y sepa comunicar, hay una parte que se cruza, digamos, entonces, pues hasta cierto punto es lógico. La clave es encontrar la tecla. O sea, Sí. tú si encuentras la tecla y vas a querer informar, que al fin y al cabo es Mm. informar, el periodismo, pues si lo haces y encuentras a lo mejor una forma más pura periodística de informar, puede estar bien, pero a lo mejor otra que tenga también una parte más de contenido, como pueden ser estos programas, también va a funcionar igual de bien. Y luego al final lo que importa es el dinero, y el dinero viene de lo que mueves De mover y a lo que gente, interesa. exactamente. Muy bien. En relación con también un poco el dinero, redes de contactos, etcétera, ¿qué opinas de la frase de si no tienes contactos, no entras en un gran medio? ¿Crees que es real? Por, por lo que he vivido, yo no. Te diría que no. Muy bien. O sea, si lo que comentábamos antes, si te sabes mover y de verdad le echas ganas, yo creo que la oportunidad te va a salir, y la gente que trabaja en eso es bastante agradecida y lo suele valorar. Entonces te dará la oportunidad y si la aprovechas, ahí has entrado. Muy Que bien. luego también es a lo mejor más fácil si tienes un contacto entrar, pues bueno, pues como en todas las empresas. Pero luego la clave es demostrar, porque tampoco van a estar pagando a nadie Sí. para que no haga nada. Pero te diría que no. Yo creo que sí que puedes acceder a cualquier tipo de medio sin tener un contacto. A lo mejor te cuesta algo más, pero que si de verdad lo mereces, se te va a dar la oportunidad. Totalmente. Vale, hoy en día vivimos en la era de la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Y ahora, claro, yo me meto a ChatGPT, le pongo, escríbeme un artículo de, yo qué sé, de la moda del siglo XIII y coge ChatGPT y me lo hace. ¿Crees que esto va a llegar a un punto en el que la inteligencia artificial puede sustituir a gran parte de los periodistas? Mm, diría que no. Diría que no porque el periodismo también implica estar. O sea, la inteligencia artificial de momento, no Sí. sabemos qué pasa en el futuro, es incapaz de estar. Necesita que tú le proporciones una mínima información para poder redactarte sobre algo.
van a saber redactarte sobre lo que tú le pidas porque va a coger esa información también de otros lados. Entonces ahí ya para empezar, si le estás robando la noticia a alguien, te va a decir, oye, que esto es mío. O sea, Sí. es bastante clave, por un lado, en el periodismo el saber estar. Sí que ayudará luego a mucha gente que a la hora de escribir, porque en cuanto a radio y televisión no, de momento no pueden entrar, sí que ayudará a alguien a la hora de escribir a que a lo mejor le quede más bonita la noticia si no tiene tanta idea de lo que es la escritura, o a lo mejor palabras más rebuscadas que sí que te puede dar una inteligencia artificial si tú no te has dedicado nunca a escribir. Entonces, el formato sí que te lo puede ayudar y sí que a lo mejor te va a facilitar el trabajo, pero creo que de momento eh, vas a tener que estar ahí. Muy bien. Esta pregunta es un poco polémica, pero bueno, en tu opinión, ¿dirías que hay personajes como Vito Quiles de un lado o Santa Olaya, que no sé si la conoces también, Del del otro, otro lado, sí. que son necesarios? Personajes que son, digamos, periodismo así muy polémico, etcétera. Está muy de moda, eh, pero porque la sociedad actual es así. O sea, tal y como se están desarrollando las cosas hoy en día, pues está tendiendo un poco a, tanto por un lado a los extremos, como para otro lado también al exhibicionismo público y al querer Mm. sacar el clickbait en el momento oportuno y cuando quiero. No me parece mal la figura de estos porque al fin y al cabo es un periodismo, es en cierto modo periodismo e información porque estás en el momento y sí que es cierto que estás encontrando a la persona que quieres en el momento que quieres. Entiendo que puede llegar a ser agobiante y que a lo mejor en ciertos puntos se puede haber pasado la barrera a lo mejor de esa ética que existía a lo mejor en un periodismo más tradicional, pero no me parece mal. O sea, pero bueno, siempre y cuando también sepas un poco de qué pie coge a cada uno, cómo te van a servir la información, porque bueno, al fin y al cabo el periodismo es servir la información y no faltar a la verdad, que en ciertos modos hay veces, pues bueno, si no faltas a la verdad la estás medio esquivando tanto Sí, unos como otros, entonces la persona que lo vea tiene que saberlo, sí que es cierto que no todo el mundo lo sabe y al fin y al cabo unos comen de uno y otros comen de otro, pero bueno, no lo veo del todo mal siempre y cuando no se lleve a un nivel extremo extremo que de momento mmm, si ha pasado ha sido en contadas ocasiones que tampoco creo que sea sí. nada grave. Em, Tú has dicho que el periodismo es no faltar a la verdad, ¿no? Pero hoy en día sí que vemos, pues yo qué sé, muchos periódicos, medios, de todo, que probablemente no sean imparciales. ¿Tú crees que esto es precisamente porque es su forma de ganar un público que a lo mejor sí que les da dinero y que si ellos dijesen la verdad de forma imparcial perderían parte de sus ingresos? 100%, sí. O sea, pero un poco lo que veníamos hablando con estos dos Sí, personajes. Ahí la clave está en cada uno, el saber ver y coger la información que quieras coger. Es bastante interesante cuando pasa algo por el estilo, meterte en los diferentes medios y vas a ver que ninguno de los titulares utiliza las mismas palabras, pero ni de cerca. Entonces, sí, son cosas que pasan y que en teoría, pues bueno, si sobrepasan un extremo, pues sí que es cierto que se llegan a denunciar y muchas veces esas noticias son suprimidas, pero bueno, son también formas de lo que tú dices, conseguir a su público y sí, atraer a esa gente que saben que al fin y al cabo es la que le va a dar de comer y que el medio siga vivo de sí, cierto modo. totalmente. O sea, yo creo que, bueno, que tiene mucho que ver con cómo funcionan las redes sociales, la Sí, viralidad de los ahora eventos, que si yo hago algo que es como muy violento o agresivo, se va a hacer más viral y entonces tiene más alcance, etcétera. no, no, ahora con las redes sociales, o sea, si ya se daba antes, Sí, ahora se ha aumentado por tres, pero bueno, la clave es eso, la clave es saber un poco de qué medio estás sí. comiendo y intentar hacer, digamos, un resumen a lo mejor entre los 3, 4, 5 principales que hay. Vale, a ver. Eh,
¿Crees que el periodismo deportivo es el equivalente a los programas del corazón, pero para el público masculino? Depende del programa, sí. Sí, si van a ser cortas, depende del programa, sí. Pero bueno, hay un poco de todo. Hay periodismo deportivo más informativo o luego periodismo deportivo que vive más también de la creación de contenido. Vale, estos son dos preguntas, pero bueno, una relacionada con la otra. ¿Crees que muchas veces un redactor está obligado a escribir algo que a lo mejor no piensa simplemente por el medio en el que está? Obligado nunca, si quieres seguir trabajando en ese medio, sí. Vale, está bien, no en el momento, pero bueno, igual luego te cae. Perfecto. Antes has comentado cuando hablábamos de la IA que yo, por ejemplo, me meto, le pido que me haga un texto de algo, ¿no? Mm. Y que coge muchas diferentes fuentes, ¿no? Eso hasta cierto punto se podría considerar plagio. Pero sin embargo, a mí me pasa a veces que me meto a buscar una noticia y veo la noticia que parece un copia-pega de unos medios a otros. ¿Eso por qué es? Sí, suelen ser los más, digamos, sensacionalistas, ¿no? Las Sí, típicas noticias más de clickbait que te lo copio, te intento tirar el mismo titular y el medio en el que entres pues has entrado. Eh, no sé, para ganar visitas. joder. ¿Y crees que solo va a cambiar la inteligencia artificial? De alguna forma tiene la capacidad como de comparar, ¿no? Comparar varias noticias Y cogerse y, la primera que han sacado y para que ninguna de las otras sea plagio. no, me Mm. refiero más en el sentido de que a lo mejor yo para informarme ahora eh, le pregunto directamente a la inteligencia artificial, oye, ¿qué ha pasado en Irán? Mm. ¿No? Y la inteligencia artificial coge 17 noticias, hace Y un te hace mix un y me lo mix. escupe. Sí. Em, no sé hasta qué punto llegará la inteligencia artificial. Yo creo que también en cierto modo empezará a intervenir el ser humano para meter también su cuñita, su patita y poder, pues digamos, derivarlo a una ideología o a otra un poco en función de la persona que lo esté buscando o también del medio que le interese estar ahí porque en su momento ya se ha hecho con Google, que puedes pagar y ya aparecer el primero Sí, y me imagino que dentro de las respuestas que dará la IA, si el ser humano se mete en algún momento acabará siendo igual. La que pague mandará. perfecto. Muy bien, bueno, pues ya por último, nada, no sé si te gustaría decir algo en la carrera o lo que sea que a gente, pues eso, de 17, 18 años que está pensándose si estudiar periodismo o estudiar otra cosa, pues bueno, una conclusión general de lo que harías tú, si fuese en una frase, lo que les dirías. Si lo tienes claro, adelante. Siempre hay tiempo para equivocarse y no volver atrás, sino ir saliéndote por el camino y ver lo que te interesa. Eh, no dejarte influenciar, ser uno mismo y trabajar, mucho trabajo para si quieres hacer algo, conseguirlo. Muy bien, pues nada, perfecto. Oye, pues Jaco, muchas gracias por venir. Y nada, ya sabéis que si tenéis ganas de estudiar periodismo, que os va a tocar currar. Y si queréis informaros, pues veros la entrevista completa. Hala, un saludo.